Una compañía que le fabrica a un cliente un molde personalizado y se lo vende, pero que debe mantenerlo dentro de la empresa fabricante, pues debe ser utilizado para la fabricación del producto final. ¿Cómo debe manejar el reconocimiento inicial y posterior de tal bien, teniendo en cuenta que su fabricación, aunque no es el objeto social de la empresa, es fundamental para poder desarrollarla y que además, una vez vendido el bien, este sigue controlado por el fabricante? Bueno, una pregunta muy interesante. Sobre esta pregunta me toca hacer unas precisiones, porque la pregunta entra haciendo unas suposiciones o entra haciendo unas afirmaciones que no son correctas. En primer lugar, me dice que la fabricación del molde no hace parte o no es la actividad de la entidad. Ojo, si para yo vender el producto tengo que fabricar moldes, pues hacer moldes hace parte de mi actividad económica. Hacer moldes hace parte de mi operación. ¿Y por qué? Pues porque sin moldes no vendo, ¿sí? Entonces, primer punto que aclaramos, todo lo que se haga dentro de la operación de la entidad hace parte de las actividades ordinarias de la entidad. Si para vender el producto tengo que hacer moldes, pues ¿qué hacemos? La entidad vende productos y vende moldes. No hay nada más que discutir allí. Entonces, primer punto, la fabricación y venta del molde es un ingreso ordinario, hace parte de las actividades de la operación de la entidad. Segundo tema que quiero aclarar, me dice que el molde sigue siendo controlado por el fabricante. No, absolutamente no. El fabricante lo tiene, que es otra cosa. La tenencia está en poder del fabricante, pero no el control, porque el control no es solamente la tenencia de un bien. El control tiene que ver con poderse beneficiar de ese bien. Yo supongo que la empresa no puede utilizar ese molde para atender a otros clientes. Ese molde es exclusivamente para atender a aquel que lo mandó a hacer, aquel que pagó por ese molde. Obviamente lo que pasa es que si el molde se usa para fabricarle producto a ese cliente, pues lo guardo aquí, cada que el cliente me pida utilizo el molde que es de ese cliente. Entonces fíjese cómo tener un bien en la empresa no significa que yo lo controle. La tenencia física no es control y eso quiero que quede muy claro. Eso es como cuando usted va al supermercado y parquea su vehículo en el parqueadero del supermercado. Entonces, mire que el vehículo en ese momento está en poder del supermercado. Es como decir que el supermercado tuviera que reconocer el vehículo en sus estados financieros. La tenencia de un activo no es control. Entonces, bueno, haciendo esas dos aclaraciones, ahora sí vamos a ver cuál es el tratamiento contable. Sencillamente, cuando la entidad le cobre al cliente por hacerle el molde, va a reconocer un ingreso de actividades ordinarias. Vendió un molde, entonces tendrá que aplicar la norma de inventarios para establecer el costo de producción del molde y si le cobró al cliente 50.000 pesos, pues eso es un ingreso de actividades ordinarias, venta de moldes. Y ya, de ahí en adelante no tiene que hacer nada más. El hecho de que los moldes estén almacenados en la entidad no genera ningún tratamiento contable adicional. Es decir, ¿hay alguien cuidando esos moldes? Sí, y si le preguntan cuántos moldes hay, pues él va y los cuenta y va a decir, hay 100 moldes. Eso no significa que en la contabilidad tenga que haber 100 moldes, porque esos moldes que están ahí no son de la entidad, sino que son de los clientes. Los clientes pagaron por ellos y la entidad lo que hizo fue fabricarlos y vendérselos. Entonces, simplemente la entidad lo fabrica y reconocerá un ingreso por venta de moldes.